Resulta que una mujer necesitaba localizar el lugar de trabajo de su exmarido para reclamar una deuda por pensión de alimentos. Sabía que vivía en Texas, pero ocultaba su empleo real. Un detective realizó una vigilancia discreta durante varios días y logró identificar su actividad laboral y sus ingresos. La información permitió avanzar en la reclamación judicial. Caso real número 42. Saludos desde que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero, Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento muy agradable. En este episodio no contaremos con las secciones habituales, aunque eso sí, me acompañan como siempre en el control técnico Rafael Castro, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 42 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En este episodio monográfico repaso la relación histórica discreta y poco conocida entre los detectives privados y el fútbol profesional. Partimos de los años 70 para entender que esta conexión no es una moda reciente, sino una práctica ligada a la profesionalización, el dinero y la necesidad de certezas. A lo largo de esta apertura recorreremos casos reales en España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Jugadores bajo investigación, futbolistas defendiendo sus derechos, clubes protegiendo contratos millonarios y sociedades deportivas bajo sospecha. Y por primera vez, árbitros situados en el centro de una investigación privada. En nuestra sección Libros Elementales, hoy traigo algo especial. Voy a conversar con la detective y experta en interpretación de la verdad, Esther Gómez, sobre la reedición centenaria que hemos preparado juntos de Detectivismo Práctico, el libro que el detective barcelonés Enrique Cazanev publicó en 1925. Hemos aprovechado la presentación del libro en Barcelona para detenernos y hablar de él con calma, de su contexto y de su sorprendente vigencia 100 años después. Se trata de una edición muy cuidada con prólogo de José Luis Ibáñez Ridao y mío propio, un epílogo de Esther y además un estudio grafológico inédito sobre la firma de Cazanev. Y por supuesto, la conversación nos lleva más allá del libro. Reflexionamos sobre cuestiones que siguen abiertas un siglo después. Como esa gran pregunta que nunca termina de resolverse: ¿el malo nace o se hace? Te adelanto que la conversación va a ser especialmente interesante. Y en Personajes de carne y sabueso rendimos tributo al gran Daniel Freisa y Martí, uno de los grandes exponentes del antiguo detectivismo en España, pionero referente y, os lo confieso, uno de mis favoritos. Os va a encantar su historia. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Episodio número 42. Y hoy vuelvo con uno de esos especiales monográficos que me permiten sentarme aquí delante y contar con calma una historia completa. El episodio de hoy está dedicado a una relación tan antigua como discreta: las conexiones entre los detectives privados y el fútbol. Antes de empezar, una advertencia necesaria. Todo lo que se va a contar aquí está basado en fuentes abiertas, prensa digital, informaciones públicas, noticias, entrevistas, documentos y testimonios accesibles para cualquiera. No hay rumores, no hay filtraciones privadas, no hay nada que no haya sido ya publicado. Dicho esto, ahora sí, empezamos. Los detectives privados llevamos décadas vinculados al fútbol, no desde ayer, no desde las redes sociales, no desde la era de los vídeos virales, ni de los escándalos que duran lo que dura un trending topic. Mucho antes de todo eso, ya estábamos ahí. Durante la investigación que realicé para mi libro De Baker Street a Paseo de la Castellana, me encontré con referencias claras que nos llevan al menos hasta 1974. Ese año, el periódico Pueblo publicaba un titular llamativo: Detectives amateurs en el Deportivo Las Palmas. Un grupo de hinchas vigila a los jugadores. El titular sorprendía por una razón evidente. Hablaba de aficionados ejerciendo labores de vigilancia. Pero al leer la noticia completa aparecía un matiz fundamental. La directiva del club
también había contratado a un detective privado profesional, llegado desde Alicante, preocupada por los malos resultados y por el bajo rendimiento de algunos jugadores. Había dudas, había sospechas y, sobre todo, una inquietud en la cúpula del club. El entrenador no parecía tener un control real sobre lo que ocurría fuera del campo. El encargo fue claro, discreto, con un objetivo concreto. El investigador constató que varios jugadores mantenían hábitos nocturnos incompatibles con el nivel de exigencia física que requiere el fútbol profesional. El informe llegó al presidente y, tras recibirlo, mantuvo conversaciones individuales con los futbolistas implicados. El resultado fue inmediato. Mejoró el rendimiento y el equipo evitó un descenso que se daba por probable. El propio periódico señalaba que este tipo de investigaciones empezaban a convertirse en una práctica cada vez más frecuente entre equipos locales, que recurrían a detectives privados para verificar conductas cuando la intuición ya no era suficiente. Os recuerdo que hablamos de mediados de los años 70 del siglo pasado. La noticia mencionaba también a un detective de Las Palmas de Gran Canaria, que se había ofrecido a la directiva de la Unión Deportiva Las Palmas para realizar ese mismo tipo de investigaciones. La respuesta del presidente fue cuanto menos llamativa. Reconoció que la propuesta era interesante, pero aseguró que ya contaban con un grupo de aficionados que ejercían como Sherlock Holmes balompéricos, hinchas que vigilaban a los jugadores por la noche a cambio de entradas para los partidos. Hoy, por suerte, ese tipo de intrusismo sería impensable. La normativa de protección de datos, la regulación profesional y las exigencias de habilitación oficial marcan límites muy claros. Pero el fondo del asunto permanece, porque este tipo de investigaciones no son exclusivas del fútbol. En la actualidad, las investigaciones laborales siguen siendo una de las tareas más habituales de nuestra profesión. Proceden de departamentos de recursos humanos, de empresas asesoradas por sus abogados o de mutuas colaboradoras. Y sí, volvemos al fútbol, volveremos, por ejemplo, al caso de Diego Armando Maradona. Pero antes era necesario entender algo. La relación entre detectives privados y fútbol no es una moda. Es una historia larga, discreta y mucho más antigua de lo que muchos imaginan. Durante muchos años, el fútbol fue casi artesanal. Clubes pequeños, presidentes cercanos, jugadores que trabajaban por la mañana y entrenaban por la tarde, contratos, vamos a decir, sencillos, pocas cláusulas, mucho acuerdo verbal y apretón de manos. Pero eso cambió. Cuando el fútbol se empieza a profesionalizar de verdad, cuando irrumpen los grandes derechos televisivos, cuando los fichajes dejan de ser acuerdos informales y se convierten en operaciones millonarias, la confianza ya no basta. No porque las personas sean peores, no, sino porque el riesgo es mayor. Y cuando el riesgo aumenta, surge una necesidad muy concreta: certeza. Cuando un club invierte millones en un jugador, no invierte solo en talento, invierte en comportamiento, en estabilidad, en fiabilidad profesional. Porque un futbolista no es solo un deportista, es imagen pública, es marca, es activo económico. Y eso lo cambia todo. A partir de ese momento, el fútbol empieza a parecerse a otros sectores, donde se mueve capital, responsabilidad y reputación. Empresas, consejos de administración, cláusulas detalladas, y en ese contexto, el detective privado no resulta una figura extraña. Aparece como una herramienta profesional. No como personaje de película, no como antagonista, no como alguien que disfruta vigilando, sino como un profesional que observa, documenta y verifica hechos, cuando existen dudas razonables y alguien necesita pruebas. Conviene dejarlo claro. El detective privado no actúa por impulso ni por curiosidad. Actúa cuando hay un encargo legítimo detrás, un contrato, una sospecha fundada, una posible irregularidad. Nuestro trabajo no es juzgar, no es condenar, no es tomar decisiones disciplinarias. Nuestro trabajo es responder a una pregunta concreta. ¿Eso está ocurriendo o no? Y esa pregunta, en el fútbol profesional, se formula más veces de lo que muchos imaginan. Por eso hay que aclarar algo fundamental.
El detective privado no es policía, no es juez, no es fiscal, no persigue delitos por iniciativa propia, no actúa de oficio, no invade espacios fuera de la legalidad. Trabaja cuando alguien lo contrata y siempre dentro de los límites legales. Eso significa que en el fútbol el detective no decide consecuencias. Eso corresponde a su cliente. El detective, como decimos, verifica. Verifica si se cumple un contrato. Verifica si una conducta se ajusta a lo pactado. Verifica si una intuición tiene fundamento o no. Y aquí aparece una idea clave para todo el episodio. El detective no aparece por casualidad. Aparece cuando alguien necesita certezas. Y esta relación entre fútbol e investigación no es algo reciente, ni fruto de la paranoia contemporánea. De hecho, si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos una historia casi simbólica. En 1884, un médico escocés aficionado al deporte se coloca bajo los palos como portero de un equipo amateur llamado Portsmouth Association Football Club, un equipo modesto, sin focos, sin grandes aspiraciones. Y ese médico se llamaba Arthur Conan Doyle. ¿Os suena, no? Claro, el creador de Sherlock Holmes, el padre literario del detective moderno. Un hombre que jugó al fútbol y que dedicó su vida a explicar cómo alguien observa, analiza y descubre la verdad, cuando otros solo ven ruido. No es una anécdota simpática, es casi una metáfora. Desde entonces, las conexiones entre fútbol e investigación no han dejado de crecer. A veces de forma visible, otras en silencio. Y cuando uno repasa la historia con perspectiva, se da cuenta de algo importante. Los detectives no hemos entrado en el fútbol por la puerta de atrás. Hemos estado ahí desde que el juego empezó, a tomarse en serio a sí mismo. Y a partir de aquí conviene entender algo esencial. No todos los trabajos en el fútbol son iguales. No todos responden al mismo motivo, ni plantean el mismo escenario jurídico. Para comprender de verdad esta relación hay que dejar de pensar en el caso. Y antes de pensar en esto, hay que ver qué tipos de casos podemos investigar con ellos. Primero están las investigaciones laborales, probablemente las más conocidas y también las más, vamos a decir, malinterpretadas. Se activan cuando un club sospecha que un jugador no está cumpliendo lo que firmó. No hablamos de rendimiento deportivo, hablamos de horarios, descansos, hábitos, conductas que afectan al cumplimiento contractual. Aquí el detective no fiscaliza la vida privada, verifica si existe un incumplimiento profesional, ni más ni menos. Después están las investigaciones preventivas, cada vez más frecuentes y, paradójicamente, las menos visibles. Se realizan antes del fichaje, cuando todavía no existe un conflicto. El club quiere saber si ese jugador que va a firmar un contrato millonario encaja en el proyecto. No solo en el césped, también fuera de él. Se analiza entorno, estabilidad, comportamiento público, huella digital. No para señalar, no para minimizar riesgos, porque fichar mal no solo implica perder dinero, puede desestabilizar a una plantilla entera. Y también existen investigaciones disciplinarias. Surgen cuando el rendimiento cae y nadie termina de entender por qué. Cuando el entrenador percibe algo, cuando el club nota que las piezas no encajan. Hay una sospecha, pero aún no hay prueba. Y están las investigaciones económicas y societarias, menos visibles para el público, pero habituales en despachos. Aquí el fútbol deja de parecer deporte y adopta la estructura de una empresa compleja. Accionariado, intentos de control, movimientos financieros, conflictos entre directivas. Y por último, las investigaciones personales, las más antiguas, cuando el fútbol se cruza con la vida privada y alguien decide confirmar lo que su intuición ya le está diciendo. Todo esto convive dentro del mismo ecosistema. Y España es un terreno especialmente fértil para observarlo. ¿Por qué? Porque aquí el fútbol no es solo deporte, es identidad, es presión mediática, es exposición constante, es pasión y a veces exceso. Durante décadas, los clubes españoles han convivido con presidentes muy visibles, aficiones exigentes, prensa permanente y una profesionalización que llegó, en muchos casos, de forma abrupta. Y eso genera fricción, y donde hay fricción aparecen las investigaciones. En los años 90, por ejemplo, no era extraño que algunos clubes recurrieran a detectives privados, cuando el rendimiento de un jugador descendía y nadie sabía con certeza la causa. No era un secreto, era un rumor recurrente.
Uno de los casos más conocidos y también uno de los más mal explicados es el de Diego Armando Maradona durante su etapa en el Sevilla Fútbol Club. Maradona llega a Sevilla en 1992 y la expectación es máxima. Un genio del fútbol, una figura global y al mismo tiempo un profesional sujeto a un contrato. Cláusulas muy concretas: rendimiento, estado físico, obligaciones. Cuando uno empieza a faltar a entrenamientos, cuando su presencia se vuelve irregular, cuando el club percibe que algo no encaja, se toma una decisión, interna, discreta. Y el Sevilla contrata a un detective privado, no para generar escándalo, no para exposición mediática, para documentar hechos. El informe es extenso, más de 100 folios, fotografías, vídeos, seguimientos. El investigador espera a la salida de los entrenamientos. Maradona conduce un Porsche. Es consciente de la vigilancia, lo comenta incluso con ironía, pero el informe existe y no se filtra, no se publica, no se convierte en espectáculo. Se utiliza en una negociación contractual. Y gracias a ese trabajo, el Sevilla Fútbol Club evita pagar más de 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros de la época, y pone fin a una etapa que ya era insostenible por ambas partes. Y aquí conviene subrayar algo esencial. El detective no rescinde el contrato, no impone sanciones, no toma decisiones, aporta información documentada. El club es el que decide. Y así funciona una investigación privada en el fútbol profesional. Y no fue un caso aislado. A finales de los 90, el Levante Unión Deportiva hace algo parecido. Bajo rendimiento, advertencias públicas del presidente, investigadores privados observando rutinas, zonas de ocio, horarios nocturnos. Algunos jugadores reconocieron después que habían sido vigilados. En Valencia, especialmente entre finales de los 90 y la primera década de los 2000, detectives privados trabajaron alrededor de algunos de los grandes nombres del fútbol español. Hablamos del Valencia Club de Fútbol. Seguimientos discretos, informes internos, investigaciones centradas en hábitos y en el cumplimiento de obligaciones profesionales. Pero Valencia también muestra otra dimensión, a partir de 2008, con el conocido caso Dalport. El foco deja de estar en la conducta individual y se desplaza a la estructura societaria. Ya no se investiga a un jugador, se analizan movimientos accionariales, intentos de control del club, flujos de dinero, conflictos de poder. Y aquí el fútbol adopta definitivamente la forma de empresa. Todo esto deja algo claro. En España, el detective privado no es una excepción dentro del fútbol, es un recurso profesional al que se acude cuando existen dudas que requieren verificación. Durante años hemos hablado de jugadores, de clubes, de contratos, pero llega un momento en el que el foco cambia, porque el fútbol deja de mirarse hacia adentro y empieza a mirar hacia una figura clave, el árbitro. No pertenece a ningún club y, sin embargo, su actuación afecta a todos. Durante décadas, la idea de investigar a un árbitro era prácticamente impensable. No hablamos de hábitos personales, hablamos de la credibilidad del sistema. Italia fue uno de los primeros países donde esa frontera se rompió de manera pública. En 2006 estalla el caso Calciopoli, literalmente, escándalo del calcio, considerado el mayor escándalo del fútbol italiano contemporáneo. Las investigaciones judiciales revelan un entramado de influencias y presiones relacionadas con la designación de árbitros. Clubes históricos, directivos, árbitros, conversaciones telefónicas intervenidas que mostraban intentos de condicionar la competición. Las consecuencias fueron graves. Descensos administrativos, es decir, pérdida de categoría impuesta por decisión disciplinaria, no por resultados deportivos. Sanciones económicas y deportivas, títulos revocados y un daño reputacional difícil de reparar. Y en ese contexto, el Inter de Milán adopta una decisión inédita. Contrata a un detective privado. Y el encargo no tiene relación con jugadores ni con entrenamientos. El objetivo es investigar posibles vínculos entre determinados árbitros y el entorno de la Juventus de Turín. Relaciones personales, conexiones económicas, contactos de existir, podrían comprometer la imparcialidad. Y el investigador no trabaja con intuiciones, analiza documentación, movimientos financieros, entornos. Ese trabajo se desarrolla en una etapa convulsa en la que Italia asume algo incómodo.
que la competición puede verse alterada lejos del césped. Años después, uno de los árbitros investigados sería asesinado junto a su pareja en 2020, en un hecho completamente ajeno al ámbito deportivo. Pero eso no es el punto central. Lo relevante es el precedente. Un club de élite decide examinar no solo a jugadores o directivos, sino la figura arbitral, y para hacerlo recurre a un detective privado, no para sustituir a la justicia, no para dictar condenas, para verificar. Y cuando el análisis alcanza ese nivel, queda claro que el fútbol ya no es solo competición. Es también una estructura que necesita mecanismos de control cuando la confianza institucional se resquebraja. Y ese precedente, con el paso de los años, llega a España. Diciembre de 2024. El Gimnàstic de Tarragona presenta una querella criminal contra un árbitro. No una protesta, no una reclamación ante la Federación, una querella penal ante los juzgados ordinarios. El contexto es conocido. Final del playoff de ascenso a Segunda División frente al Málaga Club de Fútbol. Empate en el último suspiro, minuto 121. Un ascenso que se escapa. Pero lo que convierte este caso en algo distinto no es el resultado, es lo que sucede después. El Nàstic fundamenta su querella en un informe elaborado por una agencia de detectives privados. Un informe que no entra a valorar criterios técnicos del arbitraje, no discute interpretaciones reglamentarias, plantea otra cuestión. Habla de una posible predisposición de contradicciones entre el acta arbitral y los informes policiales de los Mossos d'Esquadra. De audios, de testimonios, de conversaciones privadas en la que el propio árbitro habría manifestado una versión distinta a la reflejada por escrito. La acusación es grave: corrupción deportiva y falsedad documental. La indemnización solicitada, 5 millones de euros. Por primera vez en España, un club de fútbol acude a la jurisdicción penal, apoyándose en un informe de detectives, para cuestionar la actuación de un árbitro. Conviene detenerse aquí. No sabemos cómo terminará el procedimiento, eso corresponde a los tribunales, pero el hecho procesal ya existe y plantea una cuestión nueva en el fútbol español: la posibilidad de someter a verificación externa la actuación de quien debe garantizar la imparcialidad. No es un fenómeno aislado. Años antes, la Liga ya había recurrido a investigadores privados para analizar posibles amaños de partidos. Jugadores, directivos, intermediarios, movimientos vinculados a apuestas. En estos casos, la investigación no se centraba en una persona concreta, sino en patrones, relaciones, flujos económicos, conexiones que no se perciben desde la grada, seguimientos, análisis financieros, cruce de datos, trabajo discreto pero determinante. Hay otro terreno donde esta lógica se ha normalizado casi sin debate público: las redes sociales. El famoso caso de Sergi Guardiola es ilustrativo. Fichado por el Barcelona B, presentado oficialmente y desvinculado pocas horas después. No por una conducta reciente, sino por mensajes antiguos publicados en Twitter. Aquí no consta que interviniera un detective, pero sí refleja una realidad actual: la revisión de la huella digital. Forma parte del análisis previo en muchos clubes y estructuras profesionales. Hoy, el pasado en redes también se verifica y llegamos a otro escenario delicado, cuando la decisión no parte del club, sino del entrenador. En 2023, diversos medios franceses publican que Luis Enrique, entonces entrenador del Paris Saint-Germain, habría solicitado la intervención de un investigador privado para comprobar si algunos jugadores frecuentaban determinadas zonas de ocio en París, entre ellos Dembélé y Mbappé. El debate vuelve a surgir. ¿Es control? ¿Es gestión de riesgos? ¿Es protección contractual? ¿O es simplemente la consecuencia de un deporte donde los márgenes económicos son demasiado estrechos para dejar cabos sueltos? Lo cierto es que el investigador ya no ocupa un lugar excepcional. Está en los fichajes, en la prevención reputacional, en las disputas societarias, en procedimientos judiciales y, en ocasiones, en la evaluación de la actuación arbitral. Cuando todas esas capas se superponen, el fútbol deja de ser solo competición. Se convierte en una estructura compleja que necesita mecanismos de verificación. Y si hay un país donde esta relación se ha desarrollado con naturalidad,
Ese es el Reino Unido. Mientras en otros lugares la profesión tardaba en consolidarse, en el Reino Unido ya existían agencias estructuradas, protocolos definidos y una cultura jurídicamente clara, en torno a la protección de intereses legítimos. No es casualidad que muchos de los primeros testimonios públicos sobre detectives y fútbol procedan de allí, y uno de ellos es Jimmy Bullard, exjugador de la Premier League, carismático, mediático. Años después de retirarse, relata que su club contrató a un detective privado. No por un escándalo, no por una denuncia, para verificar el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales. Entrenamientos, descanso, conductas que podrían afectar al rendimiento, y el investigador actuó como corresponde. Observación discreta, documentación de hechos relevantes y un informe final. Bullard vio esas fotografías años después, jugando al golf, haciendo vida cotidiana. No hubo sanción, no hubo ruptura contractual, porque el objetivo no era sancionar, era confirmar si existía un incumplimiento. Y esa diferencia es esencial. Tiempo después, el propio detective le confirmó el encargo. No se trataba de persecución, se trataba de gestión de riesgos. En el Reino Unido, además, la investigación privada se extiende al entorno. Agencias especializadas trabajan para clubes, representantes y, en ocasiones, para los propios futbolistas. Análisis de antecedentes, verificación de sociedades, evaluación del entorno financiero y personal, revisión de exposición digital, no para invadir, para anticipar. Porque un error en este nivel no afecta solo al rendimiento deportivo, afecta a contratos, patrocinios y reputación. Pero no todos los casos se miden en millones. Algunos son profundamente personales. En Escocia, el exfutbolista y comentarista Gordon Dalziel vive una situación que no tiene nada que ver con contratos ni despachos. Su pareja sospecha de una infidelidad y contrata a un detective privado. Seguimiento discreto, una semana, y el resultado no es espectacular. Un detalle, unos pendientes, regalado a 2 personas distintas. Años después, Dalziel se encuentra con el investigador y este confirma el encargo. Y aquí el fútbol desaparece. No hay estadio, no hay audiencia. Solo un ciudadano sometido a una investigación privada como cualquier otro. Y eso subraya algo importante. La profesión no distingue fama, distingue hechos. En el Reino Unido aparece también una figura relevante en materia de prevención. Jim McCluskey, ex detective, consultor en seguridad y análisis de comportamiento. Su enfoque es claro. El riesgo rara vez nace en el talento, suele aparecer en el entorno. Apuestas, inversiones opacas, intermediarios interesados, entornos que crecen sin supervisión. Y aquí el investigador no actúa cuando el conflicto estalla, interviene antes, cuando aún es posible prevenir, sin judicializar. Y este enfoque nos devuelve casi inevitablemente al origen simbólico de esta relación. Porque mucho antes de los contratos millonarios de los representantes y de las cláusulas de comportamiento ya hubo alguien que unió fútbol y mirada analítica. Arthur Conan Doyle no fue solo el creador de Sherlock Holmes. Antes de convertirse en uno de los escritores más influyentes de la historia, en 1884 fue portero de un equipo amateur llamado Portsmouth Association Football Club, un club modesto que años después se haría muy profesional, como el actual Portsmouth Football Club. Conan Doyle practicaba deporte, fútbol, boxeo, cricket, golf, pero sobre todo observaba. No es una anécdota simpática, es casi un punto de partida simbólico. El hombre que dio forma al detective moderno entendía el deporte desde dentro. La disciplina, la rutina, la presión de saberse observado. Sherlock Holmes no nace de la fantasía, nace del detalle, de la convicción de que lo decisivo casi nunca es lo evidente. Y exactamente lo mismo que ocurre hoy en el fútbol profesional. Un gesto, una noche mal gestionada, una relación imprudente, un mensaje antiguo en una red social. Pequeños hechos con consecuencias enormes. Reino Unido deja aquí una idea clara. No solo inventó el fútbol moderno, también asumió pronto algo menos cómodo. Cuando hay mucho en juego, alguien tiene que mirar con rigor. Con esa idea en mente, entramos en el último tramo de esta apertura.
porque después de Europa, después de árbitros, clubes y jugadores, llegamos al lugar donde el fútbol dejó de ser tradición para convertirse en producto global: Estados Unidos. Aquí no se habla de fútbol, se habla de soccer. Y esa diferencia terminológica no es menor. Cuando algo entra en el ecosistema deportivo estadounidense, deja de gestionarse únicamente desde la pasión y pasa a analizarse desde el riesgo, la reputación y la responsabilidad jurídica. En ese contexto, el detective privado no es una figura marginal, es una pieza integrada en el sistema. En Estados Unidos, los investigadores privados trabajan con regularidad para ligas, franquicias, aseguradoras, bufetes especializados y grandes estructuras deportivas. No por curiosidad, no por espectáculo, por gestión del riesgo. Porque allí un escándalo no afecta solo a un jugador, impacta en contratos, patrocinios, valoraciones económicas y derechos audiovisuales. Cuando el fútbol crece con la MLS, con academias estructuradas y con modelos de franquicia, el criterio es claro. Todo lo verificable se verifica. Antecedentes, conductas, entornos, huellas digital. No es romanticismo, es prevención jurídica y financiera. Por eso nos sorprende que algunos de los mayores escándalos del fútbol mundial terminen teniendo recorrido judicial en Estados Unidos. El ejemplo más evidente es el caso FIFA. En 2015, el organismo rector del fútbol mundial queda sacudido por un entramado de sobornos, fraudes y comisiones ilícitas. La intervención de la justicia estadounidense no fue casual. El dinero había circulado por su sistema financiero y eso activa competencia penal. A partir de ahí, el fútbol entiende algo nuevo. Ya no se investiga solo desde dentro del deporte. Se investiga desde el derecho penal económico y desde la responsabilidad corporativa internacional. Años después, en 2017, aparece otra vertiente de esta lógica. La princesa de Dubái encarga a una agencia de detectives privados una investigación independiente para comprobar si las reformas anunciadas habían erradicado realmente las prácticas corruptas. No era periodismo, no era una auditoría interna, era una investigación privada. Metodología, análisis documental, contraste de información. La conclusión fue inquietante. Las dinámicas no habían desaparecido, se habían transformado. Aquí el detective no observa a un jugador, ni a un árbitro, ni a un club concreto, analiza un sistema. Y eso nos devuelve una idea central de este episodio. El detective en el fútbol no siempre trabaja en un estadio, ni en una discoteca, ni siguiendo un coche de madrugada. A veces trabaja a balances, sociedades instrumentales, transferencias internacionales y estructuras financieras complejas. El fútbol moderno también se examina desde un despacho, pero no todo es macroestructura. En Estados Unidos y cada vez más en Europa, la investigación privada cumple otra función clave: la protección reputacional. Jugadores jóvenes que acceden a su entorno que desconocen. Familias que no dimensionan el impacto mediático. Intermediarios que aparecen demasiado rápido. Y aquí la intervención es previa. Antes de fichar, antes de firmar, antes de asociar una imagen a una marca global. Porque una vez el contrato es público, el margen de reacción se reduce. Si observamos el mapa completo, la fotografía es coherente. España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Contextos distintos, normativas distintas, culturas jurídicas distintas, pero un patrón común. El detective aparece cuando la dimensión económica, contractual o reputacional exige algo más que confianza. No siempre para acusar, en muchas ocasiones para descartar. Para confirmar que todo está conforme a lo pactado, porque la investigación privada no nace para destruir trayectorias. Nace para aportar claridad cuando la incertidumbre debe tener consecuencias graves. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede llegar un club en la protección de su inversión? ¿En qué momento la prevención se percibe como vigilancia? ¿Es un futbolista completamente libre fuera del terreno de juego cuando su conducta privada tiene efectos contractuales? Pues no hay una respuesta única, pero sí una certeza histórica. Desde Arthur Conan Doyle hasta los informes que nunca veremos publicados, la relación entre fútbol y detectives no es accidental, es estructural. Porque cuando el fútbol deja de ser solo un juego, alguien tiene que comprobar que las reglas se cumplen, también fuera del campo. Y muchas veces ese alguien es un detective privado. ¿Quién protege a quién?
¿Al jugador? ¿Al club? ¿Al negocio? ¿O a la imagen global del fútbol? No hay una única respuesta, pero hay algo que sí sabemos. Esto no empezó ayer. Los detectives llevan décadas vinculados al fútbol, mucho antes de las redes sociales, mucho antes del VAR, mucho antes de los contratos astronómicos, porque el fútbol no se juega solo en un estadio. Se juega en despachos, en cláusulas, en balances, en informes que nunca se publican, y a veces en silencio. Porque cuando el fútbol deja de ser solo un juego, alguien tiene que comprobar que todo lo que ocurre fuera del campo también resiste la mirada. Y ese alguien muchas veces es un detective. Amigos, nos escuchamos en la siguiente apertura. Muchos creen que ser detective es como en las novelas: gabardinas, pistolas, botellas de whisky, persecuciones. Pero la realidad es otra, distinta y apasionante. Soy Óscar Rosa, detective privado, y en mi nuevo libro de Baker Street a Paseo de la Castellana te cuento cómo es realmente nuestro trabajo. Libros elementales. Bueno, queridos locoescuchas, hoy tengo delante a Esther Gómez. Esther es detective, perito calígrafo y especialista en detección de la verdad a través de los gestos y la comunicación no verbal. Ya sabéis que muchos detectives terminamos especializándonos en algo muy concreto. Y en España, cuando alguien piensa en una persona experta en interpretar la verdad, el nombre que aparece una y otra vez es el suyo. Además, tengo que confesaros algo. Esther es una de las mejores comunicadoras que he conocido. Si no la habéis visto nunca en una conferencia, apuntadlo en la lista de pendientes, porque verla en directo es espectacular. Y por si fuera poco, desde hace unos meses dirige y presenta un podcast fantástico que se llama Entre gestos y verdades. Estamos grabando esta charla en un lugar muy especial, la Biblioteca Arús, donde dentro de muy pocas horas presentaremos el libro Detectivismo Práctico, edición centenaria, uno de nuestros últimos proyectos juntos. Este no es un libro cualquiera, es un texto escrito hace 100 años, en 1925, por Enrique Cazanev. Y ya entonces intentaba desmitificar la figura del detective de ficción y acercarla al detective real. Hace un siglo ya hablaba de técnicas de investigación, cómo mimetizarse, cómo pasar desapercibido, cómo hacer una vigilancia discreta. Incluía, además, un auténtico manual de timos, de fraudes, no solo para contarlos, sino para alertar y educar, para que cualquiera que se viera envuelto en una situación así supiera reconocer que le estaban engañando. Cazanev también incorporó dos pequeños tesoros: diccionarios de jerga callejera, de cómo se hablaba realmente en la calle, en el argot de Lampa. Todo eso en 1925. Lo coloca a años luz de muchos otros detectives de su tiempo. Y luego está otra capa del libro, que a mí me fascina. Es un libro lleno de simbolismo, no solo por su portada original, realizada hace 100 años por Gregorio de Vicente, inspirada en aquella célebre ilustración de Leonato Capiello para el detective privado francés Eugène Villot. Ese hombre con una llave en la mano que simboliza al detective como quien abre puertas y revela secretos. Dentro del propio libro también hay pequeños secretos, pequeños símbolos muy probablemente de inspiración masónica que siguen ahí, esperando al lector. Cuando tengas el ejemplar en tus manos, estoy seguro de que entenderás buscándolos y descubriéndolo dónde se esconden. Todo esto nos habla de un Cazanev que estaba a años luz de su tiempo, y eso se nota cuando lo conoces a través de sus huellas. Por ejemplo, en el Ex Libris especial con el que estampaba como sello personal todos los libros que regalaba dedicados, o en sus anuncios, o en las entrevistas, o en el porte que tiene cuando muestra sus fotografías, en el tipo de clientes que tenía, en el tipo de investigaciones que desarrollaba. Y luego está algo que seguramente habéis sentido muchas veces. Cuando conocéis a alguien que es muy grande, un cantante, un actor, un artista, un escritor, descubrís que todos tienen un punto en común. Cuanto más grandes son, más sencillos y cercanos resultan. Y con Cazanev pasa exactamente eso. Esa humanidad
no aparece como alguien prepotente o soberbio, sino como un profesional serio, brillante y al mismo tiempo, eso, muy humano. Con todo ese contexto, con Esther aquí a mi lado y con detectivismo práctico sobre la mesa, creo que es el mejor momento para empezar. Vamos con la charla. Bueno, estoy aquí con Esther Gómez. Os he hablado de ella en la introducción, horas antes de presentar el libro aquí en la Biblioteca Arús, junto a José Luis Ibáñez Rilao, esta biblioteca que está llena de misterios y de simbolismos como el libro. La idea es que tengamos una pequeña charla, como la que hemos tenido en muchas ocasiones. Claro. Si te parece, hablamos de lo que es la reedición que hemos hecho de este libro, para ponerlo un poco en contexto. Luego hablamos, si te parece, de tu epílogo y sobre todo de ese estudio basado en la firma y en el tipo de letra que él tiene. Me gustaría también hablar de él, un poco para que el oyente entendiera de qué tipo de personaje estamos hablando. Un tío o un detective privado muy a años luz de cualquier detective, no solamente de su época, sino hoy, si lo comparamos con un detective de hoy, aún sigue estando como muy años luz, como a mí me gusta decirlo. Y además, me he dado cuenta cada vez que lo conozco mejor, que como me pasa con muchos autores o gente que conoces que es como muy grande, a la vez te das cuenta que es alguien como muy cercano, como alguien como muy sencillo. Vale. Sí. Empezamos a hablar de este libro, ¿no? Que es una reedición centenaria, un libro que está descatalogado, el del año 1925, un libro que en aquella época no salieron muchos ejemplares y yo imagino que la gran mayoría de los ejemplares que se publicaron él los dedicó y los firmó. Y ahí están dedicatorias al torero Juan Belmonte, a un boxeador conocido. Tu libro, por ejemplo, está dedicado a un empresario muy famoso de la época. Y tú has participado mucho en este libro, no solamente en esa adaptación que hemos hecho, sino has vivido muy de cerca todo el proceso de lo que es la reedición de un libro. Exacto. Y sobre todo lo que es la portada. Pues a mí me gustaría escuchar por ti en qué consiste, qué se puede encontrar el lector que compre esa reedición de Detectivismo Práctico. Bueno, pues primero de todo se puede encontrar algo que se ve a primera vista, ¿no? Yo creo, la portada. La portada rediseñada, bueno, siempre basándonos en la idea original, pero con esa imagen más moderna, ¿no? Más actual, con unas líneas pues más curvas y, bueno, un poco más de este siglo, ¿no? Esa portada, claro, tenemos que imaginar que no todos los oyentes que estén escuchándonos ahora mismo tienen la portada delante. Esa portada que tenemos que intentar, vamos a hacer como una especie como de dibujo mental para que el que nos esté oyendo se lo pueda imaginar. Vemos un señor vestido de frac, de manera muy elegante, lleva una capa que le cubre los hombros, lleva unos guantes de color blanco, sí, y lleva un antifaz, que la curiosidad del antifaz es que no se ven los ojos, es un antifaz que está tapado. Pero ¿qué tiene de distinto esa portada original que hizo Gregorio de Vicente con la portada que se puede encontrar hoy el lector de esta nueva reedición? Pues mira, lo primero de todo es el diseño digital que se ha hecho. Toda la reestructuración del dibujo en sí, de las líneas, ¿no? Lo que teníamos en el libro original, pues al final era algo hecho a mano, ¿no? Y se podía apreciar incluso cómo estaba dibujado el boceto, ¿no? Y luego redibujado para que quedara como quedó, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que se ha hecho es eso, o sea, lo que se llama técnicamente se ha vectorizado. Se ha pasado a forma digital, esas líneas se han estilizado un poco más y se ha dejado todo el trazo más limpio. A partir de ahí, pues encuentras también los cambios de colores. Pero realmente creo que no ha sido un cambio de color, sino hemos intentado hacer una investigación de cómo era el color original, ¿no? Porque los que tenemos la suerte de tener un ejemplar, la mayoría vemos que esos colores, pues hay un tono liláceo, hay un tono como marrón, pero claro, tenemos que pensar que estos libros pues han pasado mucho, han pasado 100 años, ¿no? Y han tenido pues un deterioro, un cuidado que a lo mejor ha sufrido temperaturas, ha sufrido pues la luz solar o una luz directa, y eso hace que
que los colores pues se vayan deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? y con estos también añadidos. Entonces hicimos esa pequeña investigación de qué podía ser este color liláceo, este color amarronado o verdoso hace 100 años. Y entonces, bueno, pues lo que dedujimos es que con el paso del tiempo, con la oxidación de la tinta y todos estos cambios de temperatura o de añadidos ambientales, llevaban a un color pues azul y beige o amarillento. Claro, ese color amarillento creo que es lo que más llama la atención cuando uno ve el libro, que casi puede recordar a cómo eran las cartelerías, ¿no? A finales del año 1800 o inicio de 1900. De hecho, ese color amarillo era como muy utilizado en cierto tipo de cómic y de revistas muy basadas en la novela negra. Exacto. Esa portada, que es la que hemos intentado describir así como un dibujo mental, ¿no? Del hombre con el frac y con la capa y con los guantes y con ese antifaz. Bueno, Óscar Rosa, es que en realidad creo que tu logotipo se asemeja mucho, ¿no? Sí, el del logo del fondo se parece mucho. Así que sí, ya se pueden hacer una idea, los que te escuchan, sí. De cómo es. Está muy basado en lo que es un cartel que encarga un detective francés de finales de 1800 que se llama Eugène Villot. Y se lo encarga a un cartelista muy conocido que se llama Leonato Capiello. Uh-huh. La curiosidad de él, si busca el oyente en Google Imágenes o en cualquier página que pueda encontrar imágenes, se va a encontrar con muchos carteles que al verlos es como que los hilos de plata de la mente seguro que se les va a mover, porque hay muchas de esas cartelerías y de esos carteles como que le va a sonar. De hecho, hay una sorpresa en el libro centenario, una vez que se pasa lo que es la portada, que es la actualizada, Exacto. con que se encuentra el lector. Claro, pues claro, se encuentra con la portada original, por supuesto. O sea, es un libro que tiene dos portadas. Dos portadas. La primera portada, que es, digamos, es la actualizada, con ese color amarillento y actualizada, digitalizada. Y la segunda sería la portada original. Original. Vale, genial. Que lo que buscábamos al final es que pues, todo el mundo pudiera apreciar, ¿no? Que es la portada actualizada, más moderna, con lo que era la portada pues, original y basada en esta cartelería, ¿no? De los años 20. Dentro del libro, dentro de esa actualización centenaria que hemos hecho, aparece un prólogo de José Luis Ibáñez Ridao, que es el responsable de la sección Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. También hay otro prólogo escrito por mí. Sí. El lector se va a encontrar dentro del libro muchas palabras que estaban en desuso hoy en día, que prácticamente no se utilizan. Esas palabras están actualizadas. Y luego, claro, durante el libro hablamos de un libro que hay que verlo con las gafas, no del presentismo, hay que verlo con las gafas de antes. Entonces, exacto, se nombra a muchos inspectores de policía, comisarios, criminólogos importantes, que hoy muchos de ellos son desconocidos. Entonces, hemos intentado poner notas al pie de página un poco para intentar situar al lector que se encuentra. Pero al final del libro nos encontramos con tu parte. Y dentro de tu parte hay un epílogo, ¿no? Que es el que tú has hecho, además de un estudio basado en su firma y basado en su forma de escribir. Exacto. Me gustaría, antes de contar al lector, para que puedan conocer a Enrique Cazanev y porque lo considero que iba a años luz un poco de muchos detectives de su época y aún hoy todavía, por tu parte, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo era por su personalidad? ¿Cómo podemos definirlo? Mira, pues primero de todo, bueno, lo que tú dices, ¿no? O sea, se ve perfectamente en su letra una persona que ya pensaba más allá, ¿no? Y es una persona además que se le ve como muy, muy recta, muy sobria, que también encaja pues, con la postura de la época, ¿no? Pero a la vez una persona muy cercana y muy humilde. Sobre todo a mí lo que me ha llamado la atención es la predisposición a ayudar y que tenía unos valores muy, muy marcados. Y eso le hacía pues ser el referente que consideramos que es, ¿no? Bueno, estamos hablando de un detective privado. Posiblemente puede ser el primer detective privado en España que viene de una saga familiar. Hay otros detectives privados, por ejemplo, Daniel Freysa es otro que empezaría casi 20 años antes que él, pero Enrique Cazanev se puede considerar el primer detective español que procede de una saga familiar. Ya su padre, que curiosamente trabajó en la agencia de Daniel Freysa, su padre fue el primero que creó la agencia. Entonces, claro, a nivel de Enrique Cazanev tenemos que hablar
de un tipo que ya en el año 1919 anunciaba en los periódicos que tenía oficinas en Nueva York, que tenía oficinas en París o que tenía oficinas en Londres. Sí. Dentro del despacho, Esther, tenía no solamente un gimnasio, sino tenía un camerino donde sus agentes se podían maquillar y disfrazar. Tenía un ring de boxeo, porque su hermano, el hermano de Enrique, era boxeador, era un boxeador muy conocido de la época, donde se practicaba esgrima de bastón, imagínate, esgrima de bastón. Ostras. Y había una sala especial de meditación para hacer antes de las investigaciones. Y luego era un gran colaborador en España de lo que era, o es todavía, Scotland Yard. Además, el tipo de cliente que tenía, él no trabajaba para particulares, trabajaba para grandes aseguradoras, grandes empresas, embajadas, entidades bancarias. Era una especie como de boutique de investigación. Y el tipo de investigaciones que hacía eran investigaciones económicas, pero de muy, muy, muy alto nivel. Esto para que podamos ubicar qué tipo de personaje estamos hablando. Con esto de que contabas de cómo era su despacho, ¿no? y todas las habitaciones que tenía, esto lo explica en el libro. Es muy interesante y muy curioso leer cómo él mismo te va paseando, te va haciendo un recorrido por su despacho y por esas habitaciones, y sobre todo pues eso, te habla de la habitación de los disfraces y del maquillaje. Muy, muy interesante. El pobre, las oficinas estaban en una de las calles más emblemáticas que hay en Barcelona, pero él tenía muchos problemas de salud. Era una persona muy frágil a nivel de salud. Ajá. Y eso se nota años antes de empezar la guerra civil, como más o menos como a finales de los años 20, principios de los 30. Su enfermedad, que estaba muy relacionada con la respiración, con los pulmones, hace que no pueda dedicarse tanto al trabajo como él se dedicaba. Y eso se nota en que cambió de despacho, decidió cambiarse y desplazarse a unas oficinas mucho más pequeñas, más modestas, vamos a decirlo así. Y también se nota en algo que es una especie como de termómetro para mí, que es el tamaño de los anuncios. Se nota lo grande que podía ser una agencia en el mayor tamaño de prácticamente media página, una página entera en el periódico anunciando sus servicios. Y ya los últimos servicios que él hace, o los últimos anuncios, mejor dicho, que anuncia en el periódico, son de anuncios como mucho más pequeños. Además, él curiosamente, después de la guerra civil, entra en la cárcel modelo de aquí de Barcelona. Esto le afecta mucho porque ya su problema de los pulmones y de la respiración, con la humedad que podemos imaginar que podía haber en la cárcel, no duró mucho tiempo. Y al poco tiempo de salir de la cárcel, él fallece. Con la tristeza de que no tuvo nadie que pudiera suceder lo que es el despacho, porque él nunca tuvo hijos. Él tenía muy buena relación con los sobrinos, que de hecho los sobrinos nos han ayudado mucho a entender cómo era Enrique Cazanev y nos hayan ayudado mucho a esa biografía que hemos reconstruido de Enrique Cazanev, pero la leyenda quedó ahí, ¿no? Quedó inmortalizada en este libro del que me gustaría seguir hablando. Sabes que el libro está basado en 6 conferencias que él da en Radio Barcelona, en el año 1925. Sí. Él da unas conferencias en un programa de radio que se llama Detectivismo Práctico. Y fueron exactamente 6 programas, 6 episodios, pues están basados, 6 capítulos del libro están basadas en esas conferencias. En esos, ¿no? sí. Aproximadamente eran unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, es importante destacar que el libro que se va a encontrar el lector no es una novela, no es un libro que haya dejado a la memoria como otros detectives privados como Eugene Vidocq, como Eugene Villot, como Charles Arrow, que lo que dejaron eran sus memorias escritas o incluso anécdotas, ¿no? que le habían ocurrido. Sí. Él es un libro en el que prácticamente no habla de él. Él lo que intenta es divulgar y difundir la profesión de detective privado, ¿no? Sí. Entonces, en el libro te encuentras con 6 capítulos. El primer capítulo se llama La importancia del detectivismo en España, porque ya en el año 1925 él intenta diferenciar lo que es el personaje real del personaje de ficción. ¿A ti te ocurre esto? ¿Tienes que continuamente estar diferenciando lo que es el personaje de ficción del de verdad? Sí, esto pasa continuamente, siempre. La gente siempre te hace la comparación con alguna película, con algún libro, con algún cómico TVO. Siempre hay que hacer esa diferenciación. A mí me parece muy curioso que él ya hace 100 años tuviera que diferenciarlo. Imagino que no tanto basado en series, pero sí en algunas películas, pero claro, sobre todo basado en libros. Sobre todo en obras de teatro, ¿no? Claro. El segundo se llama Por los barrios de Lampa. Esto, claro,
el detective privado de hoy quizás esto le pueda sonar un poco como más lejano, ¿no? Aquí lo que habla es cómo hay que conocer el terreno, habla del lenguaje, los códigos, lo que se llama la realidad de los bajos fondos. Claro que a un detective privado nos pueden encargar una investigación, que tengamos que irnos a un barrio, vamos a llamarle de los bajos fondos. Sí, ¿no? más humilde. Sí, más sencillos, pero estamos hablando de un tipo de investigación muy distinta. La tercera, esta me encanta y es lo que quería hablar contigo, él habla de lo que son timos, de lo que son estafas, ¿no? Muy de lo interesante. que son fraudes puros y duros. Ajá. Y son, él lo cuenta de un modo no tanto como para compartir los timos y los fraudes que alguien se pueda encontrar, sino es un poco como alertar, como aleccionar, ¿no? Sí. Para que alguien cuando se los pueda encontrar sepa de lo que están hablando. Exacto. Por ejemplo, está como educando, ¿no? Justo es eso. Al oyente. Esa es la idea. Sí. Por ejemplo, hay uno que me resultó muy gracioso la primera vez que lo leí, que es el timo de los perdigones. Pues claro, la palabra perdigón, y tenemos oyentes de todos los países del mundo, puede significar una cosa, puede significar otra. Sí. Pero el timo de los perdigones era, yo me ponía al lado tuya. Sí. Y entonces lo que yo tiraba al suelo eran como pequeñas bolitas que tenían un color dorado, como si fueran de oro. Ajá. Y entonces tú te quedabas sorprendida porque para ti eran como pequeñas piedrecitas de oro. Y entonces aparecía un cómplice mío. Y ese cómplice mío lo vamos a ver en muchos de los timos y muchas de las estafas que se producían hace 100 años. Sí. Lo que este cómplice mío lo que te va a decir es, ¡oh, qué suerte tienes! Mira, es oro. Y yo me hago el tonto. Es como que yo, el protagonista, el que he tirado las piedrecitas, yo no sé de qué va la historia. Es como que no conozco el valor del oro, no conozco de qué va un poco. Pero mi cómplice se va a hacer cómplice tuya. Te va a guiñar el ojo y te va a decir, oye, consideramos a este un poco tonto. Le compramos entre tú y yo esas piedrecitas de oro y luego las vendemos y nos hacemos ricos. ¿Dónde está la historia? La historia es que tú caes en la trampa. Tú vas a pagar lo que tengas en el bolsillo. Es la codicia. La codicia, esto te lo vas a encontrar en la gran mayoría de los fraudes y de las estafas. Luego, ¿qué ocurre? Luego tú vas a pagar el dinero, pero claro, luego ni aquello es oro, ni son piedras, y cuando te quieras dar cuenta, pues a lo mejor son piedras que están pintadas, ¿no? No tiene más. Luego hay otra que se llama el timo de las misas y el timo de la guitarra, que es algo también un poco parecido. Lo normal de los timos es o juegas con la codicia o juegas con la prisa. Sí. ¿Vale? El tema de la misa es que yo me dirijo a ti con cara de pena. Oh, señora, por favor, ayúdeme. Mire usted, es que tengo un familiar que ha muerto. Pobrecito mío, mire usted que ha muerto y no tengo dinero para poderle pagar el entierro. ¿Usted me puede ayudar? Y o bien por pena o bien por la prisa, tú me vas a ayudar con un poco de cantidad de dinero. Esto a lo mejor tú me dices que no, pero si lo hago 20, 30 veces al día, 40 veces al día, seguro que más de uno de ellos pueda picar, ¿no? Exacto. Luego está el de la guitarra, que es algo parecido al de los perdigones. Sí. Nos encontramos, yo hago como que me encuentro una guitarra y tú vas a estar a mi lado. Sí. Va a llegar alguien, va a decir que esa guitarra es una guitarra de una madera muy noble, vale. que es una guitarra que vale mucho dinero y tú vas a querer comprarla para ganar luego también por tu parte, y luego te das cuenta que es una guitarra que no vale nada. Que no vale nada. El timo del entierro, que es muy parecido, ya estamos en el capítulo 4, muy parecido al timo de la misa, el timo del entierro, y luego habla del estudio de la evolución de la delincuencia infantil. Y aquí me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú crees que el hombre o que el delincuente nace o el delincuente se hace conforme va avanzando por los amigos que tenga, por la trayectoria, por la vida, por cómo ha gestionado el destino, las situaciones en las que se ha enfrentado? ¿Cuál es tu opinión? Ostras, esto es la gran pregunta del millón. Sí. Porque yo creo que hoy en día aún en criminología, ¿no? se lo preguntan todos los estudiosos de la victimología y de todo el tema criminológico. Pero yo por mi experiencia creo que yo creo que uno evoluciona, o sea, se crea, no nace. Y si nace se puede reencaminar. Yo creo que influye mucho el ambiente en el que te crías, en el que vives, en el que te mueves, los referentes que escoges a la hora de madurar, ¿no? En quién coges que sea tu guía o tu ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, de ahí pues personas pues, que a lo mejor ya han nacido en un ambiente un poco más conflictivo, que se buscan un poco más la vida de una forma al límite de la línea legal,
pues yo creo que estas personas lo perciben como algo natural, como algo bueno. Entonces se van creando y van aprendiendo de ese tipo de vida, de ese tipo de vivir, de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de cultura, de ese tipo de sociedad. Y entonces pues lo cogen como suyo. O sea, yo creo que al final la persona se crea. Sí, yo estoy también contigo. En muchas ocasiones me da a entender, según qué tipo de perfil veas, que es por el nacimiento, pero es que puedo contarte muchos casos de personas que han nacido con padres que a lo mejor no le han mostrado todo el afecto ni le han compartido tantos valores como tienen que compartir los padres, y son personas maduras, personas inteligentes emocionalmente, y personas que no están metidas en adicciones ni están metidas en la delincuencia. Por supuesto. Y todo lo contrario, personas que han ido a grandes colegios, de buena familia, con grandes valores, y por un motivo o por otro han acabado, digamos, en el lado oscuro, digamos. En el lado ¿no? oscuro, sí. Sí, pero esto, a ver, es que es así, al final influye la persona, ¿no? Y las experiencias vitales que tiene, y cómo esta persona ve la realidad de las cosas, y cómo toma ese tipo de decisiones a lo largo de su vida para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, claro, tú puedes nacer en una familia muy humilde, sin maldad ninguna, pero luego tú a lo mejor a medida que maduras tienes unas aspiraciones contrarias a lo que te están inculcando, ¿no? Porque al final pues vas a un colegio, tienes unos amigos, tienes unas personas que te influyen, entonces eso te va alejando de la imagen pues que a lo mejor tienes en casa, ¿no? Y entonces te va guiando por otra imagen. Y ahí tú quieres pues la bicicleta que tiene tu amigo, quieres la televisión que hay en la casa de tu otro colega, y entonces eso te va haciendo pues que vayas cambiando la perspectiva, ¿no? Y al final, pues uno que a lo mejor ha nacido muy bueno y que ha nacido en una familia sin ninguna maldad, pues se va haciendo a sí mismo y buscando ese tipo de línea roja que a lo mejor puede incluso pues, pasar al lado oscuro, como tú dices. Esto es justo también lo que piensa Enrique Cazanev, y a eso es lo que dedica el capítulo. Y ya para acabar, él dedica un libro, digamos, de qué es un detective privado, ¿no? En qué consiste un detective privado. Entonces, ahora que se lleva tanto la inteligencia artificial, ahora te contaré lo que él piensa que es un detective privado. Pero primero te quiero escuchar a ti y luego te cuento lo que él opinaba y luego te digo lo que yo pienso. Venga, vale. Imagínate que a través de inteligencia artificial, a través de unas instrucciones claras, tú puedes dar las instrucciones de cómo crear un detective privado. ¿Tú qué le meterías dentro de esa batidora para que salga un detective privado? ¿Qué crees que debe de tener? ¡Wow! Muy buena pregunta esta, ¿eh? Primero yo creo que debe tener perspicacia y empatía. Ahí seguro. O sea, tiene que ver más allá de las cosas, poder ver todos los parámetros, ¿no? Todas las posibilidades de una situación, y luego saberse adaptar tanto al ambiente, a lo que está investigando, a la situación en la que se encuentra, y a la persona a la que investiga, o a los informantes, ¿no? A quién les tiene que sacar información. Y creo que eso es primordial. Hay una... yo durante muchos años le he llamado empatía, pero es más o menos empatía, ¿no? Empatía es más conectar con la persona, ¿no? Claro. Que te está contando algo. Sí. Pero en muchas ocasiones, además de la empatía, es la facilidad de conectar con una persona. Claro. ¿Vale? Es, por ejemplo, imagínate que te vas a una recepción del hotel y quieres obtener información o sacarle información al de recepción para saber si alguien ha entrado en el hotel o no ha entrado. Exacto. Quieres hablar con un vecino para que te cuente información con él. Sí. Entonces es como un don, una habilidad muy especial para saber conectar con esa persona. Luego, totalmente de acuerdo contigo, es esa visión a nivel de planificar un poco todo. Hay que buscar la sincronía con la persona y ver lo que tú dices, ¿no? Dónde tienes esa conexión para poder captar la atención y que se sienta más amigable. Algo que él también cuenta aquí, y aquí coincido un poco con Enrique Arranz, nuestro amigo Enrique Arranz, y es que Enrique Cazanet dice que no hay que improvisar, hay que planificar la investigación. Y yo el problema que tengo es que en muchas ocasiones soy como muy impulsivo. Por ejemplo, a la hora de hacer llamadas telefónicas para confirmar un dato, para hablar con alguien, yo soy muy de coger el teléfono y de improvisar sobre la marcha. Y depende de lo que me vaya a encontrar, pues soy capaz de adaptarme, ¿no?
Pero Enrique Cazanev o un Enrique Arranz, cuando dábamos clase en el curso avanzado de investigación del Colegio de Detectives de Cataluña, Sí. lo que te dice es que hay que ramificar las posibles respuestas que te vaya a dar, ¿no? Vale. Para estar preparado. Es decir, Sí. si yo voy a preguntarle y voy a decirle que le llamo de cualquier sitio, Sí. me puede dar dos posibles respuestas o tres. Si de esta respuesta sale una, pueden salir otras dos. Y más o menos, pues lo que se llama planificar, ¿no? Ujú. Luego Cazanev también te habla que el detective debe ser discreto y natural, que tiene que ser valiente. Vale. El valiente, cuando hablamos de valiente, no quiere decir que sea descarado y un aventurero de estar en la primera línea de fuego. No se Sí. trata de eso. Ujú. Yo tengo que hacer una llamada real, te lo prometo, es una investigación para confirmar que una persona es una persona. Sí, verás, es que hace una semana se pone en contacto conmigo Persona va a ser, ¿no, una Óscar? mujer, sí, Vale. sí, es que tiene un nombre, ¿vale? Es que se pone en contacto conmigo una mujer. Sí. Entonces esta mujer está viuda Vaya. y entonces se está acordando ahora de un novio que tuvo hace 35 años. Ah, qué mona. Sí. Y entonces me ha dado todos los datos posibles sobre este señor. Cuando te hablo de todos los datos posibles, no te puedes imaginar toda la información que me ha dado. Pero claro, hace 35 años que no lo ve. Ella en su cabeza imagina historias, nubes, estrellas, cometas fugaces. Sí, sí, sí. A eso me refiero lo de valiente, ¿no? Me refiero Claro, a eso. sí, Me sí, refiero sí. el coger el teléfono y plantearle, mire usted, soy detective privado. Hay que tener seguridad. Le llamo de parte de esta persona y esta persona, ¿usted se acuerda de ella? Pues que a lo mejor me dice, no sé de quién me hablas, lo cual puede ser muy triste si se lo digo a la otra persona, o no sé qué me puedo contar, la verdad que no. A eso es lo que yo creo que él se refiere cuando habla de valiente, de valentía. Luego te habla que hay que ser culto. Esto es muy importante. Ah, esto es importantísimo. Hay que saber un poco de todo, sí. ¿sabes? A lo mejor haces una investigación de mármoles, pues sabes de ladrillos, de mármoles, de hierros, de carpintería, de supermercados. Yo creo que aprendemos un poco de todo, ¿no? A lo largo de las investigaciones. Sí. Mira, con esto de que dices que es muy culto, esto también se ve en su letra. Él se nota perfectamente con su forma de escribir, que ya de por sí, pues claro, ya en esa época, pues escribir era un signo de formación, ¿no? De ser una persona culta. Pues además se nota en el estilo caligráfico que tiene, que va influenciado de diferentes culturas, ya tanto la francesa como la inglesa como la catalana. Vale. Me parece súper interesante que hayas dicho esto porque creo que es muy relevante. Vale. Pues Esther, nos vemos en una hora, ¿no? Empezamos, ¿no? En la presentación. Pues sí, ya nada, tiempo de tomarse un agua. Vale, pues nada, nos vemos en una hora y recomendamos que puedan comparar el libro, ¿no? Que es Claro. como un libro elemental dentro de una biblioteca, ¿no? Hay que tenerlo. Detectivismo práctico, reedición centenaria. Perfecto, pues nada, un placer como siempre, Esther Gómez. Igualmente, gracias por contar conmigo, Óscar Rosa, como siempre. Sí. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Barcelona, una mañana de finales del siglo XIX. El cielo tiene ese color plomizo de las ciudades que trabajan demasiado. Se oye el traqueteo de un tranvía, el golpe de los cascos sobre los adoquines húmedos. Huele a carbón, a cuero mojado y a tinta fresca. En las aceras, la ciudad se mueve sin saber que se juega algo importante. Dependientes con prisa, obreros con la comida envuelta en papel, señores bien peinados que miran los escaparates como si el futuro estuviera detrás del cristal. Pero la tensión no está en la calle, está dentro, en los despachos, en las mesas donde se decide si alguien merece crédito o descrédito, en los cajones donde duermen letras, pagarés, firmas, en esa línea que separa un negocio próspero de la ruina. Un hombre toma la pluma. No emite un veredicto, ordena información, anota un antecedente, lo encaja, lo contrasta. Un informe no necesita elevar la voz, le basta con estar bien construido. Y cuando un nombre queda documentado, el mercado decide. Nuestro protagonista no busca una firma falsa, eso sería simple. Le interesa lo que está detrás. ¿Quién sostiene esa empresa? ¿Qué historia arrastra? ¿En qué despachos ya no le abren la puerta? En aquel tiempo,
El peligro no siempre estaba en el engaño evidente, sino en la respetabilidad bien construida, en el empresario correcto en apariencia que deja impagos a su paso. Nuestro protagonista lo sabe, lo ha visto demasiadas veces. En el comercio del siglo XIX no se vivía del pago al contado, se vivía del plazo, de la letra, del pagaré que vencía meses después. Y cuando se vende a plazos, lo decisivo no es si alguien puede pagar hoy, es si va a querer pagar mañana. El informe no preguntaba solo cuánto, tenía un nombre. Preguntaba quién era, si cumplía, si se escondía, si su reputación era sólida o un decorado. Registrar eso bastaba, porque en aquel tiempo un informe no era una opinión, era un aviso. No era un trámite, era poder. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Daniel Freisa y Martí, uno de los grandes exponentes del antiguo detectivismo, de aquellos que ejercieron antes de 1951, cuando investigar aún no era una profesión reconocida. Muchos lo consideran, y no por capricho, el primer detective privado moderno de España. Creó una agencia de informes comerciales donde, además de analizar crédito y solvencia, se desarrollaban auténticos casos de investigación privada. Convirtió la información ordenada, verificada y escrita en una forma de justicia. Dejó su legado en dos obras imprescindibles: El mundo del crimen y la policía moderna. Conoció la policía desde dentro, entendió sus límites y cruzó hacia la investigación privada cuando esa frontera apenas existía en España. Un detective extraordinario. Pero para comprenderlo debemos retroceder a la Cataluña interior. Daniel Freisa y Martí nació entre 1853 y 1854 en Bràfim, Tarragona. Las fuentes discrepan. Él mismo en ocasiones decía ser de Reus, quizás por prestigio, quizás por afinidad. Su padre, Francesc Freisa, era médico, disciplina, diagnóstico, trato con las élites locales. Su madre, Sebastiana Martí, procedía de un entorno humilde de pescadores. Dos miradas convivían en casa: el orden y el esfuerzo, el consultorio y la calle. La familia se trasladó a Montblanc cuando Daniel era niño, y allí estudió en un colegio privado vinculado al Instituto Provincial de Tarragona. Infancia discreta, paseos solitarios, lecturas irregulares, atención constante a lo que no se decía, y también hay que decir que no era un alumno brillante. Arrastró problemas de salud desde temprano, no era fuerte, y esa fragilidad le afinó la mirada. Era observador, paciente, no necesitaba imponerse, le bastaba esperar. Mientras otros perseguían el ruido, él se detenía en lo que no encajaba. Y su adolescencia fue convulsa. El conflicto con su padre se hizo inevitable. No encajaba en el molde previsto. Con 19 o 20 años se alistó como voluntario en la Tercera Guerra Carlista, en el bando gubernamental. Y allí vio lo que no se olvida: violencia directa, fusilamientos, detecciones sin garantías, decisiones tomadas de madrugada. Algunos testimonios hablan de eso, de prisioneros fusilados sin proceso en el interior de una mina. Y comprendió algo esencial: la justicia no es solo castigo, es procedimiento. De regreso a la vida civil, su trayectoria fue errática. Trabajó como barbero en Tarragona, el barberet lo llamaban, oficio humilde pero privilegiado para escuchar. En la barbería se habla, y las manos dicen más que las palabras. Freisa frecuentó ambientes nocturnos, cafés, cartas, ganó y perdió dinero. Aprendió a reconocer la mentira cuando baja la guardia. Se casó con María Fontana, hija de un comerciante. Intentó una vida estable. Con la ayuda de su suegro abrió una barbería en Reus, pero fracasó. Llegaron deudas, tensiones, separación, y nació su hija Pepita, y se abrió un conflicto judicial largo y desgastante. Nada se oculta aquí. No levantamos una estatua, contamos una vida. Después
trabajó como funcionario municipal en la Bisbal del Penedès y entonces empezó a acercarse, casi sin saberlo, al oficio que lo definiría, la vigilancia. A finales de la década de 1870, su carrera policial se consolida. En 1878 asume funciones de orden público. En 1879 figura como inspector del Cuerpo de Vigilancia en Barcelona, en el distrito que hoy llamaríamos Ciudad Bella. Empieza desde abajo, asciende rápido, no por fuerza, por método. Acumula condecoraciones que hoy suenan a otra España, la Cruz de Carlos III, el nombramiento como caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, el título de Benemérito de la Patria, una medalla de primera clase de la República Francesa. No eran solo medallas, era reconocimiento a la eficacia. Pasó por Tarragona, Oviedo, Barcelona y Madrid, siempre cerca de estafadores, falsificadores y timadores, los artistas del papel. Analizaba, no se conformaba con la confesión, buscaba el contexto. La Barcelona que le tocó no era tranquila, era anarquismo, bombas, miedo, y dirigió a hombres. Aprendió que el poder policial tiene límites y excesos. Sufrió malaria, renunció, volvió, ascendió, cayó, regresó. No fue derrota, fue resistencia. En esos años se especializó en el crimen que no mancha las manos, sino los libros de cuentas, la falsificación, el fraude, la estafa, el delito que no grita pero firma. En la policía, su fama se construyó en un terreno poco romántico. Estafadores reincidentes, falsificadores pacientes, hombres que vivían de una caligrafía bien aprendida. Freysa seguía detalles mínimos, una dirección repetida, un sello demasiado nuevo, un papel que aún olía a tinta, y cuando detenía a uno no celebraba, registraba. Sabía que detrás de un falsificador hay una red, y detrás de una red un mercado. Y entonces llegó el quiebre. En 1886, tras un cambio de gobierno, Daniel Freysa es apartado del servicio. No por error, no por sanción. En la España de la Restauración, los cargos policiales dependían del color político del momento. Aquello tenía un nombre: cesantía. Legal, habitual, profundamente inestable. Para muchos habría sido el final, pero para Freysa fue otra cosa. Libre de la estructura oficial, entendió que el conocimiento acumulado no tenía por qué quedarse en la policía. En Europa ya operaban agencias privadas de información mercantil y él sabía dos cosas: que el comercio necesitaba información veraz y que el método policial podía trasladarse al negocio. Lo que para otros fue destitución, para él fue oportunidad. En enero de 1888 funda en Barcelona la Vigilancia y Seguridad Mercantil. La prensa lo definió como Centro General de Informes Comerciales, gestión y cobro de créditos y referencias e investigaciones sobre toda clase de asuntos. Ahí está el salto. Ofrece investigaciones como servicio profesional. No es un expolicía de favores, es un empresario del método. Ese mismo año publica El mundo del crimen, y conviene detenerse. Freysa se aparta de las teorías que explicaban el delito como tara biológica inevitable. Para él, el criminal no nace marcado, se forma, se moldea en el entorno, a veces se perfecciona en prisión. Él no justifica, explica, e introduce una idea clave: investigar no es solo detener, es comprender mecanismos para anticiparse. En 1893 publica La policía moderna. Sí, el primer libro fue una reflexión. Este libro era el método: archivo, identificación científica, memoria institucional, límites éticos del poder policial. No es defensa corporativa, es propuesta de profesionalización basada en ciencia y responsabilidad. Dos obras fundamentales. El éxito de la agencia fue notable. Incluso una coplilla se cantaba y resumía lo siguiente: para comer bien, el suizo; para café y cerveza, novedades; y para los informes comerciales, Daniel Freysa. Cuando levantó su agencia, convirtió su obsesión en estructura. Entendió algo esencial: para vender información hay que parecer fiable. Para parecer fiable hay que transmitir confianza. Y la competencia era muy amplia. Su respuesta fue una red.
creó una estructura de corresponsales y reporters repartidos por toda España, personas discretas que aportaban datos directos sobre solvencia, conducta y movimientos mercantiles. En 1908 afirmaba contar con más de 2.000 clientes y 35 empleados, más de 11.000 corresponsales y un archivo con 540.000 informes ya realizados. Imaginemos el volumen físico: fichas, carpetas, cajones, índices. La base de datos era de madera y cartón. Y aún así, presumía de informe al instante, una síntesis fiable en cuestión de horas. En su tiempo, eso era algo extraordinario. Y con los años, la empresa evolucionó. En 1903 adoptó el nombre de la Mutua Urbana y Mercantil. Entre sus productos más audaces estuvo el llamado informe garantizado, un seguro mercantil por el cual la agencia respondía del pago de una factura si había emitido un informe positivo sobre el deudor y la factura no era pagada. Una idea adelantada a su tiempo, similar a lo que hoy hacen las aseguradoras de crédito y caución. Pero también arriesgaba, exigía respaldo económico y cálculo preciso. Brillante en concepto, terminó siendo un lastre para una empresa que crecía con rapidez y dependía de la estabilidad del crédito. Otro de los productos de este detective era el que decíamos, respondía a su manera de pensar. Era más sencillo vender y publicitar un producto que un servicio. Se trataba de un informe comercial muy especial, con el que daba respuesta en cuestión de horas. Es decir, hace más de 120 años, un detective de Barcelona ofrecía un informe comercial con resultados extraordinarios en cuestión de horas. Urgente. Freisa también actuó en otro terreno moderno: el registro de la propiedad industrial. La Mutua, su agencia, tramitaba patentes y marcas y nombres comerciales. Para un detective de papel era territorio natural verificar, registrar, dejar constancia. Pero el éxito trae enemigos. Su gran rival fue Francisco de Paula Madrenas. Los ataques tenían un objetivo claro: erosionar la confianza. En el mundo del informe, la reputación es capital y este competidor le hizo un poco la vida imposible. La batalla no se libró solo en juzgados, sino en periódicos y conversaciones de gremio. Se publicó incluso un artículo con título demoledor: ¿Agencia de informes? No. Si acaso agencia de timos y de ataques a la honradez comercial y al bolsillo ajeno. Se describía un supuesto modus operandi: enviar a una víctima copia de un informe falso y luego ofrecer un arreglo mediante abono anual. Se intentaba dibujar al investigador como chantajista, pero aquellas querellas apenas prosperaban, faltaban pruebas. Muchos denunciantes buscaban más mitigar daños que ganar pleitos. Y el mercado era feroz: competencia extrema, reputación frágil y clientes que querían certezas en un mundo de rumores. Freisa respondió como siempre, con estructura y seriedad. En anuncios nacionales mostraba infraestructura, delegaciones, cobertura territorial, indicaba su nombre como garantía. En la publicidad de la Mutua Urbana y Mercantil se presentaba como director propietario: Daniel Freisa, agente de negocios colegiado y con la confianza que marca la ley. En un país donde el detective debía camuflarse, esas fórmulas eran protección. A partir de 1900 deja de publicitar de forma explícita las investigaciones generales, no porque renuncia a ellas, sino porque entiende que el nuevo siglo exige otro lenguaje. Refuerza el discurso preventivo: informes, referencias, cobro de créditos, verificación de solvencia. El método no cambia, cambia la etiqueta. Donde antes se hablaba de investigación, ahora se habla de información. Hay un detalle revelador: su afición filatélica. Desde 1901 comenzó a perforar sus propios sellos con las letras DF, perforadas. Por cierto, tengo uno de ellos. No era capricho, era marca, identidad verificable. Incluso el sello se convertía en credibilidad. Y aquí encaja la otra construcción decisiva: el mundo editorial como extensión del despacho. En 1900 aparece la Mutua Urbana y Mercantil. No era una revista, era una especie de herramienta. Tras el artículo inicial, a menudo firmado por Domingo Pelfort, un hombre de confianza,
se incluían registros de nuevas empresas, referencias, créditos recuperados, marcas, patentes y siniestros satisfechos. Información utilizable. Con el tiempo, la estructura se expandió por Madrid, Bilbao, Sevilla y La Coruña, además de Barcelona. No se trataba solo de abrir oficinas, era tejer una red coordinada y constante. Detrás de cada provincia había nombres propios, colaboradores, delegados, corresponsales. Piezas de un engranaje que permitió ofrecer algo excepcional para su época, información rápida, contrastada y operativa. En términos actuales, diríamos que Freisa creó una plataforma, oficina central, delegaciones, corresponsales, archivos, boletines, servicios convertidos en productos y, por encima de todo, reputación. Esa combinación explica por qué algunos lo sitúan entre los pioneros. Freisa no fue solo gestor, comprendió que la información también orienta decisiones colectivas. Escribía como investigaba, con intención y destinataria. En 1903 dio el salto a la política. Se presentó por el distrito de Falset-Gandesa y obtuvo acta de diputado provincial dentro del espacio conservador vinculado a Francisco Silvela. No buscaba tribuna, buscaba influencia. Pero la política amplifica las sombras. Barcelona aún arrastraba el recuerdo de los atentados y de la represión asociada a Montjuïc. Freisa pertenecía a esa misma época, no como símbolo aislado, sino como una parte de la estructura que actuó bajo la presión extrema. Conviene ser sobrios. Aquellos años fueron complejos y el juicio histórico rara vez es simple. El oficio del investigador nace en terreno resbaladizo y Freisa, que escribió sobre método y límites, conocía el riesgo de ejercer poder sin contención. Ningún oficio nace en soledad. Daniel Freisa no fue un lobo aislado. También dentro de la estructura de inspectores, agentes y colaboradores en una Barcelona convulsa. Entre ellos, uno de sus mejores amigos, Antoni Tressols, inspector del Cuerpo de Vigilancia y figura vinculada a operativos en el contexto de la conflictividad anarquista de final de siglo. Mencionarlo no es añadir un nombre, es asumir el marco completo. Avances en la profesión y una época marcada por la presión política y urgencia por resultados. Y los últimos años llegan sin épica. Por cierto, que Antoni Tressols también es uno de esos referentes del antiguo detectivismo, de aquellos que ejercieron antes del año 1951. A comienzos del siglo XX, la salud de Freisa empieza a resentirse. El cuerpo vuelve a marcar límites. En 1904 delega funciones ejecutivas. En 1906, dos hombres de confianza fundan una empresa competidora. Y en 1907 pierde su escaño provincial por escaso margen. Recurre, pero no prospera. La vida empieza a cerrarse. A finales de 1909 su estado empeora. Ya no hay archivos que ordenar, solo cansancio. Daniel Freisa y Martí fallece en Barcelona el 7 de enero de 1910. Descansa en el cementerio de Montjuïc, a unos metros de su amigo Antoni Tressols. En febrero se constituye sucesores de Daniel Freisa y en agosto de 1910 la empresa se declara en quiebra. Como si ese oficio hubiese sido inseparable de su pulso. Su recuerdo parece inamovible y desde luego constituye uno de los máximos ejemplos, el de un hombre que convirtió la información en método y el método en oficio. Talento portentoso sí, pero sobre todo disciplina. Y finalmente, amigos, una reflexión que conviene recordar. Morir es la consecuencia de la vida y de nosotros depende que cuando llegue ese instante lo que dejemos atrás sea lo bastante relevante como para dignificar la memoria que leguemos a nuestros sucesores. Y hasta aquí nuestro homenaje a Daniel Freisa y Martí, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 42. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Historias de Detectives de Verdad, en Facebook como Óscar Rosa, en Instagram como @locodelfondo, en X, antes Twitter, como @OscarCuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas en redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio.
Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.